nosotros. Vamos a ir a la palabra. Quiero invitarles a buscar Génesis capítulo 28 y quiero comenzar hablando en primer lugar acerca del Dios de Jacob, el Dios que te transforma, el Dios que te cambia. Y para eso vamos a comenzar viendo esta revelación de Jacob en Betel. Quiero, como decía hace un instante, que pongamos los ojos en aquel que nos ama, en nuestro divino alfarero, y el que va a usar todas las circunstancias de nuestra vida para cumplir su propósito, todas las que nos toquen vivir. Génesis 28, versículo 10, dice la palabra: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La Biblia habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Jacob, como decíamos, nos presenta el Dios que te cambia. Algunos con criterio, creo que acertadamente lo vinculan con la persona del Espíritu Santo, que es la persona de Dios que hace la obra transformadora en cada uno de nosotros. Y es evidente al ver la vida de Jacob, un hombre que comienza su historia usando artimañas humanas, siendo un prototipo del hombre carnal, del hombre no espiritual, del hombre independiente de Dios, del hombre que se apoya en su capacidad e inteligencia para abrirse paso en la vida cuando no de su sagacidad. Y entonces él, usando de todas esas capacidades humanas independientes de Dios, había tomado ventaja de su hermano, que era muy torpe, Esaú, tan torpe que vendió su primogenitura, los derechos del hijo mayor, solo por un plato de comida, porque decía: sí, mañana me voy a morir, ¿qué me importa? Y vendió, algo que era valiosísimo no le dio valor. Y un poco se pone esa ilustración en la Biblia para alertarnos con respecto a nuestra propia salvación, diciendo: miren, que no haya alguno que por un plato de comida, por un deleite temporal, ponga en peligro su relación con el Señor. Bueno, Esaú fue tan torpe que hizo esto, y Jacob supo sacar partido de la torpeza y de la necedad de su hermano Esaú. Y luego fue un paso más allá, porque cuando era el momento de la bendición de su padre, de Isaac, él se hizo pasar por su hermano y le robó la bendición.
le robó con la complicidad de su madre y le robó la bendición. Y también la bendición del padre tenía una connotación también muy particular. Era importante, pero esta vez Esaú no había dado su consentimiento y se resintió tanto, pero tanto con Jacob, que dijo, bueno, apenas nuestros padres mueran, yo me voy a vengar y lo voy a matar. Claramente se determinó a matar a su hermano por lo que él había hecho. Entonces Jacob se ve forzado a huir, a huir. Y cuando está en camino, huyendo, dejando atrás todo esto, teniendo que huir forzosamente de la familia de su padre por todo lo que había provocado, porque estaba empezando a cosechar lo que él había sembrado con su actitud, en el camino tiene este episodio en Betel. Y Dios se le revela en un sueño y ve esta escalera que está apoyada en la tierra y el extremo en el cielo, y Dios le habla. En ese marco de ángeles que suben y descienden, Dios se presenta y le habla y le recuerda a este hombre lleno de errores, poco espiritual, tan poco espiritual que cuando se despierta dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Esto lo pongo como un ejemplo de qué tipo de relación tenía Jacob hasta allí, una relación distante con Dios. Luego hace una promesa que para él era un gran avance, pero no dejaba de ser una promesa muy condicional. Bueno, si Dios me acompaña, si me da de comer, si me da vestido, si me trae de vuelta, entonces va a ser mi Dios. Vemos a un hombre como nosotros, lleno de errores, de defectos, elegidos por la sola soberanía de Dios como había sido su abuelo Abraham. Porque Abraham no fue elegido por Dios porque era un hombre virtuoso, fue elegido por la soberanía, por la elección en amor que Dios hizo sobre Abraham, como nos eligió a nosotros también. Amén. El Señor no nos elige porque seamos buenos o perfectos, todo lo contrario, nos elige porque nos ama y sabe que Él nos va a cambiar. Pero Abraham era un pagano y vivía en una tierra pagana y no conocía a Dios. Dios se le reveló. Dios se le reveló a Abraham. Y en este caso, el mismo Dios que se le reveló a Abraham está tratando con Jacob. Y está diciéndole una verdad que yo quiero comenzar como remarcando, porque tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Le dice, allí en el versículo 15, le recuerda, después de recordarle que él le iba a dar la tierra en la que estaba durmiendo, esa tierra que le prometió a Abraham, su padre, y que reforzó esa promesa a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su padre, y se la iba a dar a él y a su descendencia. Y el versículo 15 dice así, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Insisto, esta es una promesa que se le da a un hombre que está en proceso, que no es tan espiritual, que no es tan, diríamos nosotros, merecedor de semejante promesa. Pero hermanos, ¿no nos identificamos aquí también? ¿O es que no podemos ver también que es la gracia y el amor de Dios el que nos sostiene? Y no hay nada que puedas, alguien ha dicho así, es tan cierto, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Ese amor nos compromete a agradarle y a caminar en sus caminos, pero es el amor que no cambia. Y esas promesas que Dios te da es porque te ama. Y aquí le dice el Señor, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y este es el Dios de Jacob, que es nuestro Dios, el único Dios, que también te dice a ti, no te dejaré hasta que haya hecho lo que me he propuesto contigo. Hay momentos en nuestra vida donde esta palabra
momento siempre la tenemos que tener presente, pero a mí hace muchos años atrás, específicamente hace como 30 años, cuando era más joven y estaba con tantas incertidumbres y tantas preguntas acerca del futuro y cómo iba a seguir, y quería como que forzar situaciones para ver cómo andar, y el Señor me dio esta palabra y me dijo: no depende de ti. No depende de ti, depende de Dios, que no te va a dejar hasta hacerte entender el camino que debes andar. A veces nosotros queremos hacerle decir a Dios cosas que Él no quiere decir. Estamos tan ansiosos, en nuestra ansiedad queremos hacerle decir al Señor cosas que Él no tiene para decir. Tiene cosas para decir, pero no tal vez lo que nosotros queremos que Él diga en ese momento. Debemos descansar en Dios. Debemos descansar en Dios y decir: Señor, si tú tienes algo para mi vida, tú me harás entender. ¿Verdad? ¿Cuántos son papás aquí, tienen hijos o mamás? ¿Verdad? Uno tiene un hijo y uno procura que nos entienda. ¿Verdad? Le habla y le hablamos en el lenguaje que nos pueda comprender. Y yo creo firmemente que si Dios quiere decirte algo, y Él te lo va a hacer entender. Porque nadie está más interesado que nuestro Dios, que tu Padre y mi Padre, en hacernos entender el camino por el que tenemos que andar. A veces en nuestra ansiedad nos vemos inquietos a actuar en forma no espiritual, cuando debemos esperar la guía y la confirmación de Dios en cada paso. Amén. Hay cuestiones que claramente uno las decide por la inteligencia que Dios nos ha dado, por el sentido común, porque está escrito en la palabra. No vamos a orar si hay que perdonar o no hay que perdonar. Pero hay ciertas cosas donde uno debe ser cuidadoso y confiar que si Dios tiene algo para tu vida, nadie lo va a impedir. Si Dios tiene algo para tu vida y tú lo esperas en fe y en obediencia, nadie lo va a impedir. Dios pasará por encima de quien sea y te lo va a dar. Tú puedes ver trabas, puedes ver gente que te obstaculiza, puedes ver enemigos, puedes ver fantasmas, como cosas que son como en tu mente impedimentos para que te llegue la bendición de Dios, lo que Dios tiene para tu vida. Pero tu confianza tiene que estar en el Dios que te dice y me dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Yo me ocupo. Yo te lo voy a dar. Yo, dice el Señor, no te voy a dejar. Y si te tengo que ir a buscar hasta debajo de una baldosa, de ahí te voy a sacar para darte lo que he dicho. Ese amor perseverante, esa obra constante que llevó a un hombre como Jacob, tan como lo describimos, tan humano, tan independiente de Dios, tan carnal, diríamos, en términos espirituales, a terminar sus días lleno de canas, anciano, apoyado en su bordón, en su bastón, profetizando. O sea, no hay cuadro más precioso que en los últimos momentos sí hay, pero es muy precioso de los últimos momentos de vida de Jacob. Verlo a él sabiendo su historia, sus quebrantos, cómo Dios fue trabajando con ese hombre, con esa vida de manera persistente, hasta verlo terminar adorando a Dios en su lecho de muerte, profetizando y bendiciendo a cada uno de sus hijos. ¿Quién lo diría? Jacob terminó siendo Israel, el hombre de Dios, y uno diría aquí la mujer de Dios, el varón de Dios. Amén. Dios no te dejará hasta cumplir su propósito en tu vida. Dios no te dejará. Tienes que poner toda tu expectativa en Él, toda tu esperanza en Él. Y cuando vienen las ansiedades y las preguntas, tu confianza tiene que estar allí. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Mi corazón y mi deseo es agradarte. Quiero obedecerte, fallo, pero quiero obedecerte. Tú me conoces con mi debilidad, con mis virtudes. Tú sabes quién soy. Yo quiero poner y decido poner toda mi confianza en ti. Que tú vas a hacer lo que quieras. Amén. Nuestro Dios todo lo que quiere lo hace, dice la palabra de Dios.
La segunda revelación que quiero ver, la primera es la que tuvo Jacob en Betel, tiene que ver con la revelación que tuvo el profeta Jeremías en la casa del alfarero. Jeremías 18, si me acompañan. Si no, lo vamos a ver claramente en pantalla, por supuesto. Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Hasta allí leemos. El Señor lo guía al profeta Jeremías a ir a un lugar específico, a la casa del alfarero, y antes de hablarle, le permite que él vea cómo el alfarero está trabajando y cómo trabaja sobre la rueda. Y lo que sucede en ese momento, como el barro que está trabajando y la vasija que él estaba haciendo se rompe, se deshace en su mano, y él toma el mismo barro y vuelve a hacer una vasija según le parece mejor. Y allí viene la palabra de Dios. Y le dice: yo no podré hacer lo mismo con vosotros, oh casa de Israel. Porque a veces nuestra vida, como ese barro, parece que se deshace. Como alguien ha dicho, parece que se te cae la vida. Y que todo lo que tenías como firme o estable o te apoyabas o le dabas valor, parece venirse abajo, o gran parte de eso. No estoy hablando de pruebas pequeñas, estoy hablando de esas circunstancias que golpean a nosotros, nos golpean de una manera particular. Grandes pérdidas, grandes dolores, situaciones donde nosotros vemos nuestra vida como deshacerse, como arruinarse. Y allí viene esta palabra que dice: ¿no podré yo hacer lo mismo con vosotros? Porque ahí es donde nuestra fe flaquea, y Dios nos trae esta pregunta, que es una pregunta retórica, que la respuesta es por supuesto que Dios puede, pero en esos momentos nos cuesta creer. Porque en el momento del quebranto, en el momento de la pérdida, en el momento del dolor, en el momento del duelo, uno no ve más allá de su dolor. Y lo más habitual es que uno ve la inmediatez, lo poco que tiene adelante, y no ve futuro, y dice: ¿y ahora cómo sigo? Perdí todo, se arruinó todo. Esa es nuestra percepción humana, hasta que el Señor tiene que venir con esta palabra que le dio a Jeremías en casa del alfarero, a decir: pero ¿es que acaso yo no podré hacer con tu vida una vasija nueva? ¿Es que acaso estás dudando de que yo puedo restaurarte? ¿Es que acaso no puedes creer que yo tengo un futuro aún mejor por la gracia del Señor? Claro, uno luego en la inmediatez del dolor y de la pérdida, tú no puedes imaginar que Dios pueda tener algo mejor, o simplemente que la vida pueda continuar. Estoy hablando de temas fuertes, pero la palabra de Dios dice: sí puedo. El Señor dice: yo puedo. Tú debes creer que yo puedo. Hermano, tú debes creer que Jesús puede, que el Señor puede, por su Espíritu, cambiar tu vida, restaurarte, levantarte y aún darte un futuro diferente, pero aún mejor. Yo muchas veces les decía a los hermanos en otra reunión, hablaba de la restauración solo como un volver al estado original, porque la palabra restauración, si uno la busca en el diccionario, mayormente la acepción que predomina es esa, es volver algo al estado original. Si se arruina una pintura, viene el restaurador y la vuelve a su estado original. Pero aquí el Señor dice que el alfarero, aunque tú no lo puedas creer o no lo puedas ver, puede
poner sus manos en tu vida y de esa situación de dolor, de pérdida, de fracaso, hacer algo bueno, aún mejor. Aún mejor. Porque la obra de Dios no la detiene nadie. Tus planes fracasan y los míos, las metas que perseguías pueden fracasar. Muchas cuestiones en nuestra vida se pueden venir abajo, pero Dios no se viene abajo. El trono de Dios sigue estando en su lugar. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor su trono. O sea, el trono de los hombres cae, pero el trono de Dios sigue estando allí. El Señor no, en el peor año de tu vida, que podía ser el año de la muerte del rey Usías, el peor año para Isaías terminó siendo el mejor año porque fue el año de la revelación, fue el año de un comienzo nuevo en su ministerio. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Su obra, como cantábamos hace instantes, el Señor siempre está obrando y su obra no la para nadie. Nuestra obra cae, la de Dios jamás. Nuestra obra puede quedar por la mitad, la obra de Dios jamás queda por la mitad. Dios no te va a dejar por la mitad. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a dejar insatisfecho. Dios no te va a dejar con la sensación de estar viviendo el plan B, C o Z. El Señor va a tomar tu vida de donde seas y va a hacer desde donde estás un nuevo camino en su voluntad. Amén. Jeremías tiene esta experiencia en la casa del alfarero y recibe esta palabra. La clave, hermanos, para experimentar la restauración, el volver a estar entero para servir y agradar a Dios, es permanecer en sus manos. Porque cuando la rueda gira, está como barro, porque dice, así somos, dice, ustedes son como barro, somos como barro en las manos del alfarero. Y el barro estaba sobre la rueda, y la rueda, ¿qué pasaba con la rueda? Giraba, y es así. En el momento de la crisis todo gira, no entiendes nada, todo da vuelta. ¿Y dónde voy? Y uno puede estar tentado a mirar a ver quién está dando vuelta a esta rueda. ¿Será el enemigo? No, es el alfarero el que está trabajando con nuestra vida. Esa vida que se arruinó tal vez si tenemos que hablar de culpas, por culpa nuestra, por errores propios, por malas decisiones, por pecado de los demás, por decisiones de los demás, por vivir en un mundo caído, con una naturaleza que todavía no está redimida completamente. Hay muchas explicaciones, pero quiero recordarles esa palabra para los hermanos que estuvieron, la recuerdo, para los otros se las digo. A veces tenemos que salir de ese enfoque de quién tiene la culpa y repasar la historia, y fue por culpa de este y por culpa del otro y yo no debía haber hecho el otro y la culpa. Está bien, hay que asumir las responsabilidades, hay que arrepentirse de lo que nos toca, hay que perdonar a quien haya que perdonar y hay un momento donde hay que cerrar la historia y decir, Señor, esto es para que se manifieste tu gloria. Como cuando el Señor pasó delante del ciego y los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que esté así. Y el Señor le dijo, no es quién pecó, si este o sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y las obras del Señor se quieren manifestar en nuestra vida y se manifiestan en nuestra vida. Pero hay un momento donde tenemos que mirarlo a Él y decir, tú puedes hacer algo mejor. Tú puedes de esta situación difícil o triste o complicada que he atravesado hacer algo bueno por tu gracia. Amén. En mi vida, por tu amor, por el deseo de Dios de hacer su obra en nuestra vida. La clave entonces es no resistir su obra, permanecer en sus manos. El proceso de la restauración, cuando todo gira y gira, es complicado. Querrás abandonar porque el dolor está ahí y porque todavía uno no lo ve claramente. Pero es un proceso y dura. Y hay que respetar los tiempos de Dios. Amén. Hay que respetar los tiempos de Dios. Lo que sucede con el tiempo, con el factor tiempo, es que el tiempo es muy subjetivo. O sea, el tiempo puede durar poco o mucho también de acuerdo a cómo uno está. O sea, no es un tema así de solo de reloj. Un minuto en el dolor es una eternidad. Un minuto cuando uno está bajo dolor es mucho. Un día es mucho.
Entonces alguien viene y te dice, pero vas a salir adelante. Esto va a terminar, tu herida va a sanar, el Señor te va a restaurar. Y tú dices, pero yo quiero que esto suceda ayer, ya, porque estoy pasándola mal. Y hay que resistir, y hay que resistir. Y cuando la estamos pasando bien, pasa rápido el tiempo. Mire, ya nos vamos de Palma, mañana, con Natalia, con mi esposa. Y ha pasado, parece que llegamos ayer. Está bien, no estuvimos tanto, pero ya pasó. El tiempo, especialmente ahora volviendo a lo que estamos conversando, el tiempo, cuando estás mal, debes amigarte con el tiempo. Nos cuesta, pero debemos amigarnos con el tiempo. Debemos plantearnos, estoy en la voluntad del Señor, bueno, me duele lo que estoy pasando, no lo entiendo completamente, pero debo tener la capacidad de no escapar a este proceso, de no bajarme de la rueda, de seguir permaneciendo en las manos del alfarero hasta que Él complete la obra. Amén. Esto es muy importante de hacer. El tiempo, cuando uno está en las manos del Señor, obra a tu favor, no es tu enemigo, obra a tu favor. Nosotros somos impacientes, pero el tiempo obra a tu favor. De hecho, el tiempo nos acerca cada día más a la gloria de Dios. El tiempo obra a tu favor, pero si estás en las manos del alfarero. Debes amigarte con el tiempo y saber esperar con la certeza de que Dios hará algo mejor con tu vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hacer mientras estamos en el proceso? Recordar que tenemos a nuestra disposición recursos invaluables, porque estamos en un estado de convalescencia, de dificultad, donde todo gira, como decía, donde no estamos viendo todavía la obra terminada, todavía no hemos salido por completo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar que tenemos en primer lugar la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios, tu alimento y mi alimento diario. Hay que leer la Biblia. Amén. Para decirlo simple, leer la Biblia pidiéndole al Espíritu Santo que, por supuesto, a través de ella nos revele a Jesús, nos hable al corazón, pero eso debe ser algo constante. En los momentos de dificultad necesitamos palabra, todos los días palabra, que Dios nos hable, leer la Biblia, escuchar mensajes, estar nutriéndonos de la palabra del Señor, como el Señor en el desierto. Cuando el enemigo le vino a tentar durante los 40 días y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa palabra es rema, es toda palabra específica para una persona específica en un momento específico, o sea, la palabra del día, el pan fresco del día. Eso es lo que el Señor necesita y quiere darnos, necesita darnos. Gloria a Dios. En segundo lugar, la presencia de su Espíritu Santo. El refugio está en Él, en nuestro consolador, en el que nos guía en nuestro peregrinaje, en el que nos consuela y nos da entendimiento. Refugiarnos en la persona, en la presencia del Espíritu Santo y también, por supuesto, en la comunión de la iglesia. Somos parte de una gran familia. No te abandones, no dejes de congregarte. No te encierres, ni guardes para ti tu dolor, porque eso te hará daño. Necesitas por lo menos una persona, y si es posible un poco más espiritual, desde luego, con quien abrir tu corazón, con quien que te pueda escuchar. Alguien que tenga un corazón pastoral, alguien que te aguante. ¿Sí o no? Si me habrá aguantado Daniel aquí, mi amigo. Claro, alguien que nos aguante. No se trata de tener, y para eso todos somos útiles, solo falta un corazón amoroso y un oído dispuesto. Porque uno no busca tanto como respuestas como contención. Alguien que sí, que nos diga claramente lo que dice la Biblia, vas a salir,
va a pasar, el Señor te va a ayudar y nos dé esas palabras de fe y de cariño, que nos dé valor o nos haga sentir valiosos, porque tal vez en un momento de quebranto uno se siente el peor. Entonces hace falta todo eso, pero sobre todo alguien que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto a poner el oído y que te escuche con atención. La escucha atenta, inteligente, empática, tiene un efecto muy profundo en las vidas de todos. Y eso cualquiera que esté dispuesto lo puede hacer y es necesario. Dios nos ha dado una familia que es también nuestro refugio. En la casa del alfarero, Jeremías tuvo esta revelación. El pueblo de Israel se había arruinado en las manos por pecado. O sea, no es que ellos mismos se habían alejado de Dios, pero el Señor les dice, si ustedes permanecen en mi mano, yo los voy a restaurar y los voy a llevar aún a un lugar mejor. Les da la oportunidad, lamentablemente ellos no la van a tomar esa oportunidad. En Jeremías capítulo 19, el Señor mismo que le mostró la visión en la casa del alfarero, le hace tomar una vasija a Jeremías, llevarla a una plaza delante de todo el pueblo y quebrarla, diciendo, bueno, lamentablemente así va a suceder con el pueblo, como una vasija que no puede ser restaurada, porque se endurecieron. Permanezcamos como barro blando en las manos del alfarero. Y aunque todo de vueltas y de vueltas, confía que la obra que el Señor hará en ti es mejor, aunque hoy tú no lo veas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dicen amén. Yo lo creo. Finalmente quisiera ver en tercer lugar con ustedes la revelación del apóstol Pablo acerca del propósito eterno de Dios allí en Romanos 8:28, un texto muy conocido por todos y al mismo tiempo tan profundo. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, casi todos lo saben, los que están hace tiempo en la iglesia lo saben, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este pasaje, este hermoso pasaje de las Escrituras, tan maravilloso, tan profundo, nos revela una de las verdades fundamentales de la fe. Esto es el propósito eterno de Dios. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué existe el mundo creado?
Y este propósito eterno de Dios lo podríamos definir de este modo. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, donde Jesús será por siempre el primogénito y Él que será glorificado por toda la eternidad, ¿verdad? Y nosotros la gran familia de Dios. La familia de Dios es lo eterno. Lo eterno, los ministerios pasarán, las congregaciones tal como las entendemos pasará, el mundo creado pasará y todos estaremos en el seno de Dios como familia y como hijos. Si Dios no fuera Padre, no tuviera ese corazón de Padre, nosotros no existiríamos. No existiríamos. Él puso a andar su creación porque nos amó. Y en Cristo Jesús nos atrajo hacia Él. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Este propósito no va a quedar por la mitad. Este propósito se va a completar inexorablemente. De hecho, en el tiempo de Dios ya está completo. En el consumado ya está. Ahora, estamos viendo nosotros cómo esto se desarrolla. Y el Señor contigo o sea, como decíamos al inicio, tu plan, mi plan pueden fallar, tus metas pueden no alcanzarse, tú puedes sufrir frustraciones. Dios no conoce esto. Lo que Él se propuso con tu vida lo va a hacer. Y Él va a utilizar las circunstancias de tu vida, buenas y malas, para cumplir su plan. Él no trae el mal a tu vida, Él no trae el dolor a tu vida. Esto es parte de nuestra naturaleza, de nuestros errores y cosas que nos suceden. Pero en todo momento su amor no cambia. Y como no cambia su amor, Él está al lado tuyo, siempre encaminándote en su plan y en su propósito. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque este texto que es tan conocido, Romanos 8:28, a veces puede confundir a alguno. De hecho, me lo han preguntado. Dice, los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero claro, si uno se detiene allí, hay muchas circunstancias en nuestra vida donde uno no ve ningún bien. ¿Verdad? O sea, voy a poner ejemplos un poco extremos, pero que existen, son parte de la vida. Si uno pierde un hijo, no va a haber un bien allí. Si uno de pronto se topa con una enfermedad de esas difíciles, de esas que en apariencia no tienen cura, no va a haber un bien ahí. Si de pronto llegas a tu trabajo y te despiden y te empieza a faltar, no vas a ver un bien allí. Si se levanta un enemigo y te lastima, te hiere, una persona que se constituye en enemiga tuya, te hace la vida imposible, no vas a ver un bien ahí. Si te traicionan, si defraudan tu confianza, no vas a ver un bien ahí. O sea, hay muchas situaciones en la vida que en lo temporal y en lo inmediato claramente no son buenas. Traen dolor, traen quebrantamiento. Pero aquí es donde uno tiene que levantar un poco la mirada, pararse un punta de pie para poder ver un poquito más allá de su dolor y de lo mal que le está pasando y entender que hay un Dios, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, que está activo y que está dispuesto a restaurarte, como vimos en la casa del alfarero, y que está dispuesto a consolarte en esos tiempos de dificultad y de dolor, y que aún más va a hacer de esa circunstancia mala algo que, aunque tú no lo puedas creer temporalmente, va a ser buena. Va a ser buena. Claro, si sufriste una pérdida siempre vas a extrañar, pero el Señor aún va a usar tus cicatrices como un testimonio de su amor para contigo y para llevar consuelo a otros. O sea, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es permanente, es permanente. Y por eso dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios no se agota en estos 80, 90, 100 años, no sé, los que Dios nos dé. El propósito de Dios es eterno. Y Dios está trabajando con tu vida y con la mía para imprimir el carácter de Cristo y la presencia de Dios en nuestra vida. Hay un objetivo mucho más alto que el momento de dificultad. ¿Pueden decir amén?
es mucho más alto. Cuando el alfarero, esto es como el que está tallando, o sea, el Espíritu Santo es como, son como las manos del alfarero, pero hay un modelo que está mirando, y ese modelo es Cristo. Y el Señor por eso hay un pasaje allí en la Escritura que dice, mira, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El modelo de Dios es Cristo. Cristo es, por eso todos seremos como Él. El Señor hará que en cada uno de nosotros una obra mucho más profunda. Hay un ejemplo típico, y con esto termino, en la Biblia que se utiliza mucho para ilustrar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que es la vida de José, en el libro de Génesis. La vida de José, preciosa historia. Hemos visto hasta películas y hasta dibujos animados de la vida de José. Es emocionante, no importa las veces que lo veas o que lo leas, porque es un reflejo de Cristo. Su vida es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora José comienza su historia teniendo un sueño de elevación, de reconocimiento, donde Dios le hace ver que lo iba a exaltar, que le iba a dar un lugar de honra, que aún sus propios hermanos y sus padres lo iban a reverenciar. Y él, cuando lo comenta a los hermanos, en vez de recibir un reconocimiento, casi lo matan, y para no matarlo lo terminan vendiendo como esclavo. Y él termina yendo con unos madianitas como esclavo hacia Egipto. Recuerdan la historia, ¿verdad? La mayoría que la conoce, sí. Él podría haberse preguntado, y seguramente lo hizo, ¿qué tiene que ver esto con el sueño? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Dios me prometió? Porque así nos pasa, cuando estamos en el momento de quebranto, uno dice, y todo lo que el Señor me había hablado, y las promesas, y lo que yo pensé que tenía, y uno piensa que todo se arruinó. Pero no es así. Es que el tiempo, como decíamos antes, hay que caminarlo. Porque cuando tú caminas en el tiempo, vas a tener perspectiva para poder mirar hacia atrás y entender que aún los momentos difíciles de la vida, en Dios, por la gracia de Dios, Él los usó para que todo tenga sentido, para que todo encaje. Hace muchos años atrás, creo que fue una misionera que le escuchaba decir que a veces nuestra vida es como esa mujer que hace bordados, ¿no? Que hace bordados, que uno los ve, yo no soy muy especialista en esto, así que ténganme paciencia, pero vean que toman ¿cómo se llama? Esto que van, bueno, la tela donde van poniéndolo. Y entonces, claro, cuando uno lo ve terminado es precioso, pero del lado de atrás, ¿cómo se ve? Todos los hilos colgando, no tiene gracia, no tiene mucho sentido. Bueno, Dios desde arriba lo ve perfecto. Nosotros de abajo vemos los hilos que cuelgan, nomás a veces. Pero un día el Señor dice, mira lo que hice con tu vida, mira, ahí está. Y lo entendemos. Un poco como tomando esas palabras del Señor a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero hay un después. O para ser más puntual todavía, en Hebreos 12 dice, ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo. Pero después, ¿quieren decir conmigo después? Hay un después. Después da fruto apacible de justicia. El carácter de Cristo, el propósito eterno de Dios. Después da fruto apacible de justicia en los que han sido ejercitados. Hay un después. Es lo que el Señor le dijo a Jeremías para que le diga al pueblo, no podré yo hacer lo mismo con ustedes, no podré yo hacer algo mejor de esta calamidad. Y el Señor dice, sí, puedo. Y debemos creerle a Él. José encarna este ejemplo. Él termina el libro de Génesis, capítulo 50, diciéndole él a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pero para poder hacer esta afirmación tuvo que recorrer muchos años de vida, un largo camino. Y en ese largo camino, él no siempre pudo ver el bien, o sea, él terminó preso, antes de estar preso estuvo esclavo en la casa de Potifar, el egipcio.
Y entonces él podía decir, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estaba ahí como un esclavo, había perdido sus derechos, era una propiedad de otro. ¿Cuál era el bien? Sin embargo, él no cuestionó a Dios, probablemente, no sé si lo entendía o no, es posible que no, pero él dijo, yo voy a seguir siendo fiel a Dios en esta circunstancia. No abandonó su comunión con Dios, siguió sirviendo al Señor, siguió haciendo lo correcto. Hermanos, cuando estés pasando mal, circunstancias malas, las estés pasando mal, tu desafío y mi desafío seguirá seguir haciendo lo correcto. Seguir haciendo lo correcto, porque estarás tentado a no hacerlo, estarás tentado a tirar todo, estarás tentado a abandonar la palabra. Alguno dirá, bueno, perdido por perdido, y ya no me importa si me cuido en mi santidad. Cuidado. Entonces, tenemos que seguir haciendo lo correcto. Él quizá lo pensó así, no, yo lo interpreto así, no creo que lo haya dicho de este modo, pero tal vez es como si hubiera dicho, me toca ser esclavo, pues con la gracia de Dios voy a ser el mejor esclavo. Y voy a servir al Señor de la mejor forma en esta etapa que no entiendo. Esto no es el sitio de honra, ni mucho menos, pero yo voy a servir al Señor aquí. Y dice, y Jehová estaba con él. Y luego termina en la cárcel por una falsa acusación de la esposa de este militar egipcio. Y otra vez, ¿y dónde está el bien aquí? ¿Y por qué? Y bueno, no sé, pero él dijo, bueno, pero yo voy a servir al Señor y le voy a ser fiel aquí en este lugar. No entiendo por qué, pero aquí estoy. Y entonces dijo, si me toca ser preso, voy a ser el mejor preso. Y de hecho terminó, porque tenía ese don, esa gracia de administración, tenía don para interpretar, era un hombre de Dios. Entonces terminó administrando la cárcel, que todo lugar donde iba le terminaban, estaba lo del el general egipcio y terminó administrando su casa. Termina en la cárcel, termina administrando la cárcel. Porque él dijo, donde quiera que esté, la situación que me toque, voy a hacer lo correcto, voy a seguir teniendo temor de Dios, como lo demostró con la esposa de Potifar, voy a seguir poniendo en uso mis dones, no le voy a hacer huelga a Dios porque no entiendo lo que pasa. Voy a servirle a Él como corresponde. Y así lo hizo. Y Dios lo levantó. Y finalmente llegó al trono, como ustedes conocen la historia, y pudo hacer esta afirmación. Ahora entiendo todo. Ahora tengo el cuadro completo. El Señor usó esto para bien. Usó esto para bien. Yo no sé qué situación estás viviendo hoy, puntualmente. Y tal vez aquí hay personas que se identifican con esos momentos realmente duros de los que estaba hablando. Yo no sé, no puedo entender quizá los alcances de tu dolor o de lo que estás viviendo, pero sé lo que dice el Señor, que el Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Que si permaneces como barro blando en las manos del alfarero y soportas este tiempo, con fe, tomándote de los recursos que Dios te da, su palabra, la presencia del Espíritu Santo, la iglesia, y soportas este tiempo de proceso, de dolor, de sanidad para tu alma, el Señor hará contigo algo mejor, algo que tú hoy tal vez no puedes imaginar, porque si estás sufriendo mucho, solo vas a ver tu dolor, pero esto va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Esto va a pasar. Hay un después. Y en ese después verás la mano misericordiosa de Dios. Dios te ama, nadie te podrá separar del amor de Cristo. Leímos en Romanos 8:28. Nadie te puede acusar, no recibas culpa, no recibas descalificación, no permitas que otros digan lo que eres o lo que no eres. Tú escucha lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que eres su Hijo amado, en quien tiene complacencia, en quien se complace y que Él cumplirá su propósito en ti.